Vamos a estar en la palabra de Dios, en el Salmos. Vamos a ver hoy el día el Salmos 14. Y miraremos si solamente con nuestros labios mencionamos y decimos no hay Dios, o tal vez también por nuestras acciones podamos decir no hay Dios. Salmos 14, leeremos ahí desde el versículo 1 en adelante y miraremos lo que dice la Escritura en cuanto a Dios. El Salmo 14 habla de la realidad en el mundo en que vivimos. El mundo entero está corrompido, pero aún así Dios redimirá a su pueblo e Israel se ha de gozar. El Salmo fue compuesto por David e inicia mencionando al músico principal, Salmo de David. Y dice así: dice el necio en su corazón, no hay Dios. ¿Realmente habrá gente que diga no hay Dios? ¿O habrá gente que diga hay Dios, pero con su forma de pensar, de vivir, lo que ellos apoyan, realmente le dice al mundo, no hay Dios? Cuando decíamos que santificado sea tu nombre, habla de que mis acciones, de que lo que yo apoyo, de lo que yo digo, santifican el nombre de Dios o no. Literalmente no es que digan con su boca no hay Dios, pero sí lo dicen en su corazón. Y cuando el corazón niega a Dios, la razón actúa de una manera contraria. Y se empieza a degradar el corazón. Y dice el necio, una persona que es terca, que es aferrada. Ellos dicen, lo que estamos haciendo no hay problema. Lo que pensamos, lo que decimos, las ideologías, las prácticas, no tiene ningún problema, pero la realidad es que sí. El necio, a pesar de ver cómo se lastima a sí mismo y de ver lo que le ha de suceder, no le importa. En su corazón sigue viviendo así y sigue insistiendo que no hay Dios. Pero ¿cómo puede una persona decir en su corazón no hay Dios, según este versículo? Cuando David escribe el Salmo, lo escribe en aquel tiempo donde la monarquía de David estaba alrededor de muchas personas y muchas naciones. Las naciones de alrededor no eran ateas. Toda la gente del mundo antiguo en los tiempos de David creían en otros dioses y tenían otros mandamientos y preceptos de sus propias religiones. Así que no eran ateas como el día de hoy hay ateos. En aquel tiempo creían en dioses, creían en sus dioses, pero aún en creer en sus dioses mostraban con sus acciones que no había Dios. Pablo toma esta lección, toma este salmo y lo coloca en la obra maestra de la carta de Romanos, en el capítulo 2 y en el capítulo 3. Y Pablo compara a los judíos con los gentiles para recordarles que ellos no tienen de alguna u otra manera un derecho mayor o una preferencia por parte de Dios, porque al igual que los gentiles, ellos también se habían apartado de Dios y con sus obras estaban diciéndole a Dios, no hay Dios. Por eso Pablo les dice, ustedes recibieron la ley,
y los gentiles no tienen ley. Pero ustedes teniendo la ley, dice Pablo, tú pues enseñas a otro, no te enseñas a ti mismo. Romanos 2, verso 21. ¿Por qué? Porque la corrupción puede suceder aunque uno tenga la ley de Dios en sus manos o aunque uno diga saber la ley de Dios. La corrupción no está basada en lo que uno dice, más bien está basada en lo que uno hace. La palabra corrupción significa estar destinado a la ruina. Es lo que significa cuando dice se ha corrompido, se ha echado a perder esta comida en el refrigerador. Cuando la abres y ves espuma o ves de alguna otra manera humedad, se ha echado a perder. Esto es un desperdicio, se ha corrompido. En su momento tenía la esencia, la integridad de algo bueno, pero se corrompió, se echó a perder. Es una depravación total, es un desperdicio, se ha destruido a sí mismo. Los seres humanos no entendemos que estamos destinados a la ruina si decimos que no hay Dios o si actuamos como si no hubiese Dios. Si esto hacemos, empezamos a perdernos propiamente y eventualmente hasta una depravación total. Somos el desperdicio de la existencia. Nos estamos destruyendo a nosotros mismos. Si creyéramos a Dios, o si nuestras acciones reflejaran que creemos en Dios, no sería así. Pero por cuanto no creemos lo que hemos oído, o más bien cuando decimos creer, pero actuamos como si no existiese a Dios, entonces es porque hay grandes problemas en la sociedad. Cuando tú ves el mundo, hermanos, en los últimos 20 años, el mundo, hermanos, está totalmente al revés. No es diferente que en los 80 ni en los 90, pero sí te puedes dar cuenta cómo se va corrompiendo más y más el hombre y la sociedad. Cuando la comida se empieza a echar a perder, primero huele mal, el olor es malo. Después hay muestras visuales de que se está echando a perder. Después empieza a echar a perder a todo lo que está en su alrededor. Y después es corrupto total. La sociedad, hermanos, estamos viendo nosotros en esta etapa, en el 2020, una sociedad que dice creer en Dios, pero que no actúa como que cree en Dios. Es una sociedad que empieza a mostrar ya no solamente el olor de lo echado a perder, sino que con sus acciones demuestra que estamos echados a perder, estamos corruptos. Por ejemplo, en México, cuando ves los feminicidios, cómo asesinan a las mujeres en todo México, hermanos. Y no solamente México, Centroamérica y Sudamérica, cómo las matan, las desaparecen. Y cómo nadie, hermanos, puede dar cuentas de sus hechos, y cuando los toman a través de la corrupción los dejan libres. Cuando esto sucede, cuando hay impunidad en gobiernos, hermanos, te das cuenta que estamos echados a perder. Porque ya el valor de una mujer, ya no hay valor. No solamente las matan, las desaparecen. Y a veces son sus novios, sus esposos, sus padres, sus primos, sus familiares. Cuando ves una sociedad que sigue peleando en cuanto al tema de la piel, el tema de la discriminación, de Black Lives Matter, que está moviendo a muchísima gente, hermanos, a muchísima gente los ha movido. Pero te das cuenta de la gran diferencia de las caminatas en los años 50 y 60 a el día de hoy. Sí estábamos echados a perder como sociedad en aquel tiempo totalmente, pero ahora que tomen ello y que empiecen a robar y que empiecen a hacer todo lo que hacen, hermanos, es increíble. Y que empiecen a confundir el principio. Está mal totalmente
Que todavía haya racismo, lo hay. Pero el racismo en Estados Unidos de la raza blanca y la raza negra no es distinto al racismo de México, de la gente blanca y de la gente indígena. O sea, todos somos racistas hasta cierto punto. Hay expresiones en nuestra vida que decimos cuando se casan nuestros hijos, híjole, dice, va a empeorar la raza. O del otro lado, va a mejorar la raza, porque tenemos un color de tez distinta, o porque la persona es indígena, o porque la persona es mestiza totalmente, o porque la persona se cree española y es más blanca que otro. Y entonces hay racismo totalmente. Y no solamente en México, todo Centroamérica hay muchísimo racismo. Hay mucho racismo por la desigualdad de los medios. Y no solamente en Centroamérica, en todo Sudamérica. Así que este no es un problema de la sociedad en Estados Unidos. Estamos echados a perder, somos corruptos en todas las sociedades. De tal manera que cuando vemos las grandes olas que se mueven de un lado para otro, que siempre han existido, cuando hay inmigraciones tremendas como las grandes caravanas que se mueven del centro del país, los mexicanos nos preguntamos si realmente éramos racistas. Le pedíamos a los estadounidenses que trataran a nuestros empleados, a nuestros connacionales, que les dieran derechos, que venían a trabajar, y nosotros mismos volteamos y hacíamos lo mismo con los guatemaltecos y los hondureños y los salvadoreños, y entonces los racistas éramos nosotros y no era realmente Estados Unidos, y te das cuenta que la sociedad está corrupta. De eso está hablando David en un contexto más amplio. Pero no se requiere, hermanos, ser solamente pobre o blanco o negro para que haya un cierto tipo de corrupción. Lo puedes ver en el mismo gobierno, en las mismas empresas, en la misma religión, donde la gente se viste muy bien, se viste con corbata, se viste con traje, pero que los valores están corrompidos, que está corrupto, hermanos. El gobierno está corrupto, hay mucha corrupción, hay muchísima corrupción por todos lados. Y te das cuenta de esto. O sea, dicen creer en Dios, pero no creen en Dios. Cuando ves los medios, o sea, cuando ves unas simples galletas como galletas Oreo, esto no se veía en los años 90, esto no era inaudito. Y ya ahora las mismas compañías fluyen de lo que es popular en la sociedad, de lo que ya está echado a perder, de lo corrupto, y dicen, hagamos unas galletas de colores y apoyemos a las comunidades LGTB para que vean que está bien. El problema no es esto solamente, el problema es que muchos de nosotros en nuestra mente y en nuestro corazón llegamos a estar así de corruptos que ya no lo vemos que está mal, lo estamos aceptando cada vez más y más y lo estamos apoyando de una manera o no. Cuando miramos a un hombre que toma la Biblia para sacarse una foto, miramos la corrupción interna que hay en el corazón de este hombre, de este gobernador, de este presidente. Pero no nos vamos lejos. Cuando vemos al presidente de México, por ejemplo, que dice creer en Dios y luego va con los chamanes, ¿verdad? Va con los brujos, para que me entiendan ustedes, y se deja hacer ciertos rituales antes de su presidencia, te das cuenta de la gran corrupción que hay, no solamente en la sociedad baja, sobre todo en la sociedad alta. Te das cuenta que el problema no es la Biblia, sino la política, el uso de los chamanes, el hecho de decir que creemos en Dios, pero que nuestras propias acciones rechazan quién es Dios. Porque sacarse una foto con la Biblia y decir yo creo en Dios es algo increíble. Estaba leyendo un artículo en el New York Times y decía que el problema del racismo y de la discriminación en su 90% está apoyado por la raza blanca y sobre todo por las iglesias evangélicas de este país. Y es cierto, hermanos, tristemente entre nosotros, entre las iglesias de Cristo, especialmente de la raza blanca, hermanos, hay todavía muchísimo racismo. Y se puede mostrar por el apoyo que hay, donde se confunden los principios y los valores, donde se encubren diciendo apoyemos a tal o cual candidato, pensando que eso es lo mejor, donde se confunde lo que está bien y lo que está mal, y donde dices qué hemos de hacer. Y lo mismo pasa en México, donde el catolicismo está fluido totalmente en este presidente, y este presidente dice tengo un amuleto, y este presidente luego se va y hace brujería con los chamanes y recibe de ellos bendición. Así de corrupto está el pensamiento de la gente, donde el respeto a las convicciones se ha dado de tal manera
que no es que esté echado a perder el mundo, el problema es que nosotros podemos echarnos a perder con el mundo cuando nuestros hijos ya no lo vean mal. Cuando nuestros hijos vean el cristianismo como una más o otra religión, ya no como el camino, la verdad y la vida, ya no como la puerta al cielo, sino como simplemente otra más. Cuando se vea la Biblia y cuando se vea el cristianismo simplemente como otra materia de la escuela, como otra idea anticuada, como otra parte de la historia de la cual ya no quieren ser parte. Este es el problema, que la corrupción ha inundado el cerebro, ha inundado el corazón y ha inundado las convicciones. Cuando decimos, no está mal lo que hace mi hijo o lo que hace mi hija, tengo buenos hijos y no queremos aceptar la realidad. O sea, no es que no solamente que esté mal que se vayan a un bar y que estén tomando en forma social. Dices, es que eso no está mal, tengo un buen hijo, pero la verdad es que no aceptamos. El problema no solamente es eso, el problema es que nuestro ser está tan corrupto que ya no lo vemos tan mal, a tal grado que le decimos a los hermanos y hermanas, es que no tengo un mal hijo. No tengo un mal hijo, cuando sus obras realmente rechazan quién es Dios. Cuando lo que él practica y lo que hace rechaza quién es Dios. Cuando David está escribiendo este salmo, hermanos, marca una pauta increíble. El mundo está corrupto, sí. ¿A dónde vamos a huir? ¿A dónde huiremos? Mi hijo es trabajador, ¿eso es suficiente? Déjame decirte que no. La Biblia no indica eso. Puede ser un hijo trabajador, pero en su corazón necio dice, no hay Dios, porque vive la vida como si Dios no ¿qué? Eso es lo que está diciendo David. Cuando dice David, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Fíjate, ¿será una abominación lo que estamos viendo? Totalmente, hermanos. Lo que se está viendo en una simple galleta, hermanos, es una mezcla, es una fusión comercial, gubernamental, de respeto a lo que Dios ya ha dicho es una abominación ante mi presencia. Pero nosotros ya nos decimos, no está tan mal, vamos a ayudarles, vamos a probarles. Al no creer en Dios, al decir que no existe Dios, entonces las obras se tornan en una abominación. Pablo utiliza este contorno en la carta de Romanos para mostrar la lista, lo puedes leer tú, Romanos 1:25 al 32. Todas y cada una de ellas son el resultado de decirle en el corazón a Dios, Dios no existe, no hay Dios. Hermanos, tenemos que tener una fina línea de lo que Dios aprueba y de lo que Dios no aprueba. Y tenemos que tener una fina línea en cuanto a lo que nosotros conversamos, decimos, platicamos y creemos. Porque con simples comentarios podríamos estar echando a corromper más la sociedad y sobre todo nuestra familia. Cuando nosotros decimos es que no está tan mal, no estamos diciendo que no está mal. En nuestra mente hemos cauterizado el pensamiento de los que nos están oyendo. Hemos puesto un poco de adormecimiento en sus sentidos para que ellos digan, realmente no está mal. Mi mamá y mi papá dicen que no está mal lo que hago. Ellos dijeron, no está tan mal. Por lo tanto, no está tan mal. La pregunta sería si está mal o no. Y lo que David hace es que está extendiendo ello. Dice David, no hay quien haga el bien. Si la gente creyera que hay Dios y creyera que Dios lo ve desde los cielos, dice el versículo 2, Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres. Si creyéramos que Dios nos está viendo desde los cielos y si creyéramos que Él nos ve constantemente, dice, para ver si hay algún entendido. Hermanos, no es que ya no haya Biblias impresas, no es que ya no haya medios en el internet donde se hablen de Dios. Eso abunda en una manera increíble. Lo que ya no hay es gente que quiera entender lo que Dios dice. De nada sirve que tengamos la Biblia en la casa, que leamos la Biblia, que vengamos a la iglesia, cuando no tenemos bien definido lo que está bien y está mal ante los ojos de Dios. O como dice aquí, cuando no tengamos o no queramos hacernos los entendidos. Dice David, para ver si había algún entendido. Dios ve desde el cielo, ve desde arriba y nos ve a nosotros y me ve a mí. Y dice, ¿estás entendiendo lo que te estoy diciendo? ¿Estás viendo lo que te digo? Yo te estoy hablando a ti. O sea, para ver si había algún entendido. La palabra tiene que ver a alguien que reflexione, que entiende, que piensa, que antes de actuar, que sea prudente. ¿Hay alguien en la tierra que medite, que reflexione, que piense antes de actuar? ¿Hay alguien que sea prudente? ¿Hay alguno, dice el salmista?
Hermanos, cuando tú ves la sociedad más allá de las pantallas y del internet y de los teléfonos, te das cuenta que estamos echados a perder. O sea, te acabo de mostrar algunas imágenes, solamente vamos a decir, es solamente algunas de las cosas, pero como sociedad estamos echados a perder, estamos corrompidos. Y Jehová dice, he tratado de ver algún entendido, dice ahí, para ver si había algún entendido, dice que buscar a quién, a Dios. ¿Y sabes qué es lo que dice el salmista? No hay ni uno. Que buscar a Dios, alguien que no solo diga no hay Dios, sino que diga prefiero encontrar a quien es Dios. Dice el versículo 3, todos se desviaron, todos se han desviado, hermanos. ¿Qué significa desviarte, hermanos? Rebelarte a los principios. Como esposa, rebelarte a tu esposo. Como hijo, rebelarte a tus padres. Como cristiano, rebelarte a Dios. Y ahora, hermanos, la rebeldía la enaltecemos. Lo que está mal lo ponemos sobre trofeos. Es increíble. O sea, lo que están impulsando, decimos, esto es admirable, esto es lleno de honor. Así de corrompida está la sociedad. Dice, aún se han corrompidos. Pablo dice, aún se hicieron inútiles. Así lo dice Romanos. Esto es, la utilidad humana no funcionó. Todo se ha echado a perder. Y el apóstol utiliza este salmos para mostrar la tristeza humana, no solo la religiosa, hermanos, porque aún la religiosa está echada a perder, hermanos. Aún la religión está echada a perder. Es la religión la que ha impulsado en estos últimos 30 años los pocos valores que tiene la sociedad, donde decimos, mi hijo no es tan malo y anda de borracho. Mi hija no es tan mala y anda de fornicaria. Es que no tenemos un sentido de lo que es correcto e incorrecto. Es que llegamos a decir que Dios está mal y que la palabra está mal, y apoyamos lo que no se debe apoyar. Y este es un concepto que está utilizando Pablo. No solamente es el mundo religioso, y no hablo solamente de los judíos, hablo de los gentiles, hablo de todos, que vivimos como si no hubiese ley, aunque creemos en la ley. Dice Pablo y dice David, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. ¿Por qué? No tienen discernimiento todos los que hacen iniquidad, que devoran a mi pueblo como si comiesen el pan, y a Jehová no invocan. Se muestra la tristeza humana, el dolor de Dios, que nos ve desde el cielo y que le negamos. Y no nos damos cuenta que nosotros, que nuestro destino nos estamos echando a perder. Es nuestra propia ruina, hermanos, y no lo queremos aceptar. No hay quien acepte, no hay quien decida. Le hemos dado la espalda a Dios. Dice ahí la escritura, todos hemos regresado. ¿Cuál es la solución? ¿Te has puesto a pensar, hermanos? O sea, ¿cómo solucionamos tal corrupción? ¿No está tremendo, hermanos? Cuando lo ves en una forma ya global, social, económica. ¿Verdad que está tremendo la situación, hermanos? Cuando tienes gente gobernando que dicen creer en Dios y con sus obras lo rechazan. Es algo serio, hermanos. ¿Cuál es la solución según David? David dice después, ellos, dice en el versículo 5, ellos temblaron de espanto, porque Dios está con la generación de los justos. O sea, ¿cuál es la solución, hermanos? Síguese repitiendo la justicia en los salmos. ¿Por qué? No es que nosotros no entendamos la Biblia, es que nosotros no hemos ejercitado la aplicación de la Biblia. Nosotros no es que digamos no hay Dios, con lo que hacemos negamos la existencia de Dios. Y cuando dice la escritura, porque Dios está con la generación de los justos, es que a pesar de que todo está corrompido, hermanos, ¿qué es lo que hace una persona cuando se echa a perder la bolsa de manzanas? ¿Qué es lo que hace una persona cuando el refrigerador está echado a perder y hay algún alimento que está todavía bueno? Lo primero que hace es que, ¿qué, hermanos? Lo separa, lo aparta. ¿Y sabes qué dice el salmista? Dios formó una congregación
formó un pueblo que se separe de ello para preservarse todavía como algo bueno. A eso se le llama a los justos. Hay un reconocimiento de su parte que Dios conoce a quienes son los justos. Yo no tengo que decir soy justo. Dios sabe si soy justo o no. Y si soy justo, Dios está conmigo. Y si está conmigo, los que tratan de destruirnos temblarán. Del consejo del pobre se han burlado. Las tantas letras, el tanto estudio, la tanta ambición y vanagloria hacen que digan, pero ¿por qué escuchas el consejo de esa persona que no está preparada? ¿Por qué escuchas la palabra de Dios? Eso fue escrito hace años, no tiene nada que ver con el día de hoy. Rechazan, se burlan de esto, dicen esto ya no encaja con la sociedad del día de hoy, pero esto es lo que encaja con la sociedad del día de hoy. ¿Han considerado el consejo por quien lo da? ¿Puede acaso este saber? Preguntan. Miran su pobreza y no su conocimiento, pero dice, pero Jehová es su esperanza. Dice ahí la escritura, cuando hiciere, dice en el versículo 7, que de Sión saliera la salvación de Israel, cuando Jehová hiciere volver a los cautivos de su pueblo, se gozará Jacob y se alegrará ¿quién? Israel. ¿Y sabes qué? El salmista coloca en ese versículo lo que hemos dicho muchas veces, hermanos, el nombre Jesús. Dice ahí, aquí encontraremos una vez más el nombre de Jehová. Dice, que de Sión saliera la salvación de Israel. Yo me siento a veces, y yo creo que tú te sientes también a veces, como que vas en contra de una marea muy grande, de una corriente muy fuerte. El mundo es una corriente increíble, hermanos, donde ves a dos hombres besándose en la televisión, algo que no se veían antes, donde ves impunidad en la gente que tiene el poder, donde ves que el dinero vale más que las personas. O sea, es algo que ya está todo, hermanos, donde ves una relación increíble entre la religión con el gobierno, ya está todo tan chato. Y yo a veces me siento como incapaz, digo, es que, ¿qué vamos a hacer? Vamos en contra de qué, hermanos, de la corriente. Somos un pequeño pez en contra de una corriente increíble. ¿Qué vamos a hacer, hermanos? Y lo que dice el salmista es muy claro, hermanos. Lo único que podemos hacer, hermanos, es seguir en contra de la corriente. Lo único que podemos hacer, hermanos, es no conformarnos a este siglo, sino renovar nuestro entendimiento. Lo único que podemos hacer es seguir llamándole a lo que está mal y a lo que está bien, y seguir viendo la Biblia y marcándola correctamente, hermanos. Porque te puedes imaginar si las marchas de hoy, hermanos, ¿cómo serán en 30 años? Si lo que la sociedad ha aceptado hoy, ¿cómo será en 30 años, hermanos? Pero para esta preocupación que tengo yo, que tal vez tienes tú, dice la palabra de Dios que Dios estará con la congregación de los justos y que Jehová, dice la escritura, está con aquellos que tienen esa esperanza. No nos corresponde más que continuar nadando en contra de la corriente. Que cuando mi hijo me pregunta y cuando tu hijo te pregunta, seguir diciendo, lo ves pero está mal, lo ves pero es incorrecto. Que quitemos de nuestro lenguaje el no está tan mal, que a lo negro le llamamos negro, que al pecado le digamos pecado, y que no lo tratemos de purificar, que lo tratemos de aceptar como es, porque eso fue lo que hizo el salmista. Porque muchas veces puede ser que nosotros mismos seamos copartícipes de decir no hay Dios con las opiniones que tenemos acerca de lo que realmente está mal. No hay nada nuevo debajo del sol. Dice el profeta Ezequiel, a lo inmundo llaman santo y a los santos llaman inmundo. Necesitamos seguir orando, y el consejo de Dios es: sigue nadando en contra de qué, hermanos, de la corriente. Eventualmente vendrá la salvación otra vez. Como vino Jesús, regresará otra vez y nos halle primero Dios
nadando en contra de la corriente y no con toda la corriente, porque será la única manera que seremos salvos por toda la eternidad. Vamos a ponernos de pie y vamos a cantar un himno de invitación. Vamos a cantar, y te invitamos, si nos visitas esta mañana y tú quieres ser parte del pueblo de Dios, hoy puedes ser parte del pueblo de Dios. Recuerda que de todo vamos a dar cuentas, y recuerda que aún de toda palabra fatua, dice la Escritura, que digamos, daremos cuentas en el día final. La tierra es del Señor y todo lo que hay, así como lo que hay mora, pues Él estableció sobre ella el mar y todo lo que se encuentra allá. Con su mano Él fundó la tierra y el cielo y todo el universo. Y lo que demande de la tierra y cielo, vendrá a ser lo que ordene. Y quien ascenderá en la presencia del Señor, y quien estará de pie delante del Creador, puro de corazón debe estar frente al Señor y morará eternamente en Sion. Y yo estaré de pie delante del Creador, mi vida consagraré, sacrificio yo seré, para estar de pie ante el Señor. ¿Quién estará del Rey Jesús? ¿Quién estará? Cuando estemos delante del Rey Jesús el día del juicio, que no haya nada escrito en su libro y en nuestros libros que digan que con nuestras acciones dijimos alguna vez, entre comillas, no hay Dios, sino que con nuestros labios confesemos que hay verdad y que hay justicia en medio de la corrupción, y que con nuestras vidas vivamos con los justos dentro de una sociedad que está corrupta y que es abominable. Dios les guarde y les bendiga. Tiempo de nacer, tiempo de morir, tiempo de morir, tiempo de llorar, tiempo de reír, no os afanéis, ¿qué provecho habrá? Lo que fue ya